Dios te bendiga y Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla como cada día el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Vamos a ver en el día de hoy la cuarta parte del estudio que estamos viendo esta semana de la obediencia a Dios. Vamos a ver otro texto también en el Nuevo Testamento, como estamos viendo. Se encuentra en el libro de Filipenses en el capítulo 2 y en el versículo número 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice la palabra lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ver en el día de hoy humillarse y despojarse. Humillarse y despojarse. El apóstol Pablo también esta carta decía que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Decía en el verso 21 del capítulo 1 de esta carta: para mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Figúrate, ¿no? Esto una mente normal, carnal, que razone conforme a la manera en que razona el mundo, no lo comprendería. ¿Cómo que para ti vivir es Cristo y morir es ganancia? Pero si cuando se muere se pierde todo. Teóricamente, cuando se muere, se deja ya de estar en la tierra, se deja ya de vivir, se deja ya de... todo. Ya no existe. Se acabó, murió, falleció, cesó la vida. Pero para nosotros los que tenemos a Cristo es al contrario. Si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, ya estoy más cerca de Él. ¿Por qué? Porque todo mi objetivo, todo mi propósito en la tierra ha sido agradar, vivir, hacer la voluntad de aquel que me sacó del pozo cenagoso de la desesperación, que me llamó cuando estaba en pecado, cuando estaba apartado, cuando estaba alejado de la ciudadanía, de la mano, de la bendición del Dios creador y eterno. Por eso, hablando aquí nuestro hermano Pablo en Filipenses capítulo 2 verso 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué sentir hubo en Cristo Jesús que tengo yo que tener? ¿Cuál fue el sentir que hubo en Él? Y me dice lo siguiente: que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vemos que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Leemos en la carta de Hebreos: Él es la imagen visible del Dios que todo tenemos como invisible. ¿Y qué imagen hemos visto de Jesús? ¿Qué imagen vemos de Él? ¿Qué imagen nos quedamos de Él? Y quizás la imagen que podamos tener más cerca de Él no es en los cuadros pintados por grandes pintores de los siglos XV, XVI o XVII o incluso antes. No. Quizás la imagen que tenemos un poco más puede ser la de la televisión o el cine, cuando nos enfocan a este Cristo, y siempre con una imagen correcta, un guión correcto, siempre enfocándolo como que haciendo el bien, sanando, compartiendo, conviviendo, predicando, enseñando, sanando, y al final muriendo, y muriendo de forma cruel y atroz. Esa es la imagen que tenemos de Él. Pues Él, dice la palabra, dice aquí el apóstol, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Figúrate, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque era su hijo, porque estaba con él desde el principio, como cosa que aferrarse, como diciendo, yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo de todo lo que ha creado esto, de todo lo que ve en vuestros ojos, de todo lo que tocan vuestras manos, de todo lo que huelen vuestra nariz, de todo lo que oye vuestros oídos, y como tal, yo nunca jamás moriré de una manera cruel. Nunca jamás moriré de una manera en la que solamente mueren los asesinos de la época, los reos de las peores cosas, morían crucificados allá en aquel tiempo por los romanos. Y él podría decir, yo no voy a morir de esta forma cruel, yo en todo caso moriré como mueren los grandes, como mueren los emperadores, ¿no? Pues no lo sé, o envenenado o asesinado, pero nunca de esta forma tan cruel y tan vil, y nunca delante de todo el mundo, nunca rodeado de personas y a mi lado, a uno y otro lado teniendo ladrones, que yo no soy ladrón, ¿verdad? Eso lo podría haber dicho cualquier otra persona que no fuera el Hijo verdadero de Dios. Cualquier otra persona que no hubiera entendido el propósito de las enseñanzas de Dios, que no hubiera comprendido el propósito de las Escrituras y el propósito de la salvación, que la Biblia es cristocéntrica y que la Biblia es soteriológica, porque en Él está la salvación y en Él hablan los escritos, en el Maestro, en Jesús, en Rabí, en el Hijo del Dios vivo. Pero él sabía que tenía que humillarse y tenía que despojarse. Lo sabía, si quería ser una enseñanza para todos los seres humanos, tenía que humillarse y despojarse, humillarse y despojarse. Él sabía que para esto vino al mundo, que para esto nació, que para esto fue enseñado y para esto predicó. Dice el verso 7, tomó, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¡Qué cosa más hermosa! El misterio de la kenosis, que se llamaría en teología, el misterio de la kenosis. Se despojó de su divinidad, se despojó de su grandeza, se despojó del hombre que hacía milagros, se despojó de su naturaleza medio humana, medio celestial, se despojó de todo ello y quiso ser como un ser humano normal y corriente, como tú y como yo. Se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Figúrate, él no lloró, él no pataleó, él no se quejó por 2 veces. Y lo veremos mañana. Le dijo al Padre, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Pero él sabía lo que venía, sabía que el siervo no puede ser más que su Señor, sabía que el siervo no puede llevar su propia doctrina, sino la doctrina de aquel que lo ha enviado. Por eso se humilló y se despojó. Vemos en el verso 8 de Filipenses 2. Hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el huerto de Getsemaní, cuando fueron a prenderlo, le dijo a Pedro, Pedro, no hagas eso. ¿Acaso no puedo rogar a mi Padre para que me envíe legiones de ángeles y me salven y me libren de esto? Pero este no es el propósito del que me ha enviado. El propósito del que me ha enviado es muy diferente. Es que yo sea el primero, que yo sea el que abra el camino, que yo sea la imagen en la cual os veáis, la imagen en la cual tengáis, que yo sea el primero en el cual vosotros os sometáis, que yo sea el primero en el cual vosotros creáis que se puede hacer, que a través de mí que yo he perdonado el daño que me han hecho, que yo he enseñado lo que mi Padre me ha dicho, que yo he sanado, he curado, he restaurado, he enderezado a aquel que estaba enfermo,
aquel que estaba torcido, aquel que estaba ciego. Que si lo hago yo, porque mi Padre me lo ha dicho, también lo podéis hacer vosotros, porque mayores cosas que yo vosotros haréis si se lo pedís a mi Padre que está en el cielo y en mi nombre. Pero que para Dios hay una forma, una manera de hacer las cosas, que es humillarnos, despojarnos y hacer la voluntad. Y la manera de aquel que le ha creado todo y quiere que lo hagamos a su forma y a su manera. Incluso su propio Hijo, en la condición en la que estaba, no dudó en hacerse obediente, no dudó en ir a morir a la cruz, porque cuando hay derramamiento de sangre, hay perdón de pecados y hay libertad a los cautivos. Que el Señor te guarde y te bendiga. Te espero mañana en un nuevo programa. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube indicando Devocional Pastor Armando Ruiz en www.radiotierraprometida.org o en tu teléfono móvil en Play Store indicando Proyecto Corazón o radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.